Bienvenidos a Voluta Podcast, un espacio donde desarrollaremos nuestra conciencia a través de conversaciones que nos recuerden en nuestro día a día que podemos experimentar y vivir la vida desde la inspiración. En cada uno de estos capítulos los invitaremos a reflexionar, cuestionar y descubrir cómo el momento perfecto está siempre a nuestro alcance. Hola, ¿qué tal? Otro día más acá, un miércoles más con Voluta Podcast para seguir indagando en la tabla de la conciencia. Esta vez le vamos a pedir desde el principio que por favor se suscriban a nuestro canal de YouTube, a Spotify, para que nos sigan y tengamos mucho más visualizaciones en esta conversación de reflexión y conciencia que queremos compartir con ustedes. Vamos a saludar acá, yo estoy en Chile nuevamente, ya ven, está llegando el verano, estoy muy contenta, hace más calor. ¿Cómo están ustedes, los mexicanos y Hola, neoyorquinos? Táchira. ¿Cómo estás, Táchira? Aquí nos está llegando el frío. ¿Cómo es posible? Estamos volteados, Táchira. Totalmente. Pero no Muy existe bien. Mel. ¿Cómo están por allá? Bueno, yo muy bien, muy bien. A nosotros también se está acabando el calor, ¡yay! Entonces, muy bien y además muy feliz de estar aquí compartiendo este programa más. Y además, porque ya estamos arriba en la tabla de conciencia. ¿Y Homero, dónde estás tú? Hola a todos. Pues yo estoy aquí en Nueva York y aquí está empezando el otoño. Y pues bueno, bienvenidos. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Hoy día nos vamos a adentrar ya en estas azules aguas de la conciencia, como a mí me gusta decirle, las azules aguas de la verdad, y vamos a empezar tenemos un triple pack hoy día: neutralidad, luego vamos a hacerle una pasadita al estado de conciencia de aceptación para llegar al entendimiento, a ver si podemos abarcar todos esos temas en este capítulo. Esperamos que sí, y vamos a empezar entonces con neutralidad, que viene justito después de valentía y que calibra según la tabla de David Hawking en 250. ¿Qué me dicen ustedes de neutralidad? ¿Qué concepto tienen de neutralidad? ¿Qué les suena con neutralidad? Bueno, mira, antes de empezar en eso, me gustaría tocar el punto de lo que acabas de decir. La semana pasada estábamos hablando de la valentía en el nivel 200 y a nivel colectivo como humanidad estamos ahí. Entonces, este tema del que vamos a empezar a hablar, de la neutralidad, es ya en las personas que están en niveles elevados de conciencia, ¿no? Entonces, muchas de las cosas de las que vamos a empezar a hablar no son lo que está en el colectivo. O sea, por ejemplo, si uno diga, ay, sé valiente, ve por lo tuyo, sé muy aventado, todo el mundo diría, sí, maravilloso, ¿no? Si un emprendedor, no le tengas miedo a nada, sé temerario, maravilloso, ahí está el colectivo. Pero en el momento en que empieza a decir, es lo mismo lo que pase, ¿no? Si te dan el trabajo o no te dan el trabajo, da lo mismo. Si te casas o no te casas, da lo mismo, ¿no? Entonces, cuando ya empiezas ahí, la gente se queda, ¿qué? ¿Qué estás diciendo? Blasfemo, ¿no? Porque la verdad es de que aquí es donde ya empezamos a salir de la sopa del colectivo, de la historia, de la narrativa que hay allá afuera, y empezamos a hacer un viaje de verdad a la verdad, ¿no? Empezamos a ver que en el momento en que estoy en la neutralidad, estoy en el paraíso, ¿no? Y cuando como el árbol del bien y el mal, en otras palabras, cuando le pongo la etiqueta, esto es bueno y esto es malo, llegan la aversión y el apego, ¿no? Y una cosa sí la quiero y quiero mucho de ella, y la otra no la quiero, y es más, voy a hacer todo lo posible por no tenerla. Y ahí está el sufrimiento otra vez. Sí, a mí la neutralidad, cuando la empecé a pensar, tiene como este doble discurso, que es que, como tú dices, cuando uno habla sobre neutralidad o se pone en una situación de neutralidad, es no tomar opción por los polos, ¿cierto? Por un extremo o por el otro. Entonces, jugar por ese amable camino del medio en la cual nosotros tratamos de encontrar, no ni siquiera desapegarnos de las otras dos opciones, sino que mirar desde arriba todas las opciones y abrir más posibilidades. Porque muchas veces cuando pensamos en neutralidad, pensamos que es una persona que desde abajo de la tabla de la conciencia, una persona neutral es una persona que no le importa nada. Pero en realidad no es esa la opción. Es una persona que
está buscando más posibilidades más que nada. No es una persona cobarde que no quiere tomar una posición, no es una persona que tiene miedo y que entonces prefiere abstenerse de dar una opinión sobre una u otra cosa, sino que es una visión más amplia desde lo que nosotros estamos hablando aquí, la neutralidad, y es, repito, es como darle esa mirada desde arriba a todas las opciones, ¿cierto? Dejar claridad sobre Sí, esta diferencia. claro, y es ese sentimiento de, como mencionó Mero, de si esto pasa, ok, y si esto pasa, ok, o sea, todo está bien, ¿no? Ahora sí que también muy timbirichesco, así de, si no es ahora, será mañana, no pasa nada. O sea, todo Porque está bien, todo está tranquilo, pero yo creo que algo muy importante que por ahí mencionó Tach es marcar como esta diferencia entre lo que es la neutralidad, donde creo que deja de haber tanta emotividad y reacción a esto de que se pueda confundir con apatía. Uh-huh. sí, creo que aquí hay una gran clave. Fíjate que en la neutralidad, de verdad, empezamos a ver que las cosas no tienen un valor inherente. Nosotros se las damos. Entonces, eso muy fácil se puede confundir con, bueno, si nada significa nada, entonces nada tiene sentido, ¿no? Y entonces aquí más bien se trata de, bueno, no, porque eso te va a llevar por un camino nihilista y ya nada te va a importar y vas a terminar apático, ¿no? O deprimido, o desinteresado, desmotivado. No, se trata de nada significa nada y todo importa, porque se trata de saber que el verdadero valor de las cosas, el valor intrínseco de las cosas. Ahora, nada significa nada, tú se lo pones, pero eso no quiere decir que no signifique algo, no quiere decir que no tenga un valor, al contrario, empiezas a ver todo empiezas a acercarte a ver todo tan amoroso como es posible, ¿no? Y nos salimos de esto que mencionaban ahorita, de esto es bueno, esto es malo, de esos juicios de dualidad, ¿no? Y nos empezamos a concentrar más en el sentido de lo que me funciona y no me funciona. No tanto en esos calificativos, digamos. A mí me salta una pregunta aquí como en la parte social. Entonces, ¿ustedes qué me dirían? Que como que reservarte más tus opiniones o qué es lo que ustedes me dirían, porque eso es muy cierto. Te empiezan a decir, entonces no te interesa lo que, o sea, no piensas planear tu vida, ¿no? Y hasta hay familiares que se pueden empezar hasta a preocupar o digo, hay de todo, ¿no? Pero ustedes qué responderían a eso? Yo creo que no tomar partido sobre uno u otro porque a eso te están invitando. Entonces si no tienes una planificación, entonces no tienes ningún tipo de objetivo en la vida o un propósito o qué sé yo, ¿cierto? Entonces, no entrar en ese juego justamente es tomar una posición también. No es este o este, sino que abrirse a otras posibilidades y jugar a eso. Y bueno, mientras yo conozca mi verdad, pues no está en mi ámbito quien se preocupe o no por mí o quien piense que estoy loco o no. Un poquito, mientras yo conozca mi verdad, mientras yo sepa cuál es mi verdadero deseo, estoy muy abierto a que, entre comillas, me malinterpreten mientras yo no me malinterprete a mí mismo, ¿no? Eso es lo que me importa. Aquí hay un tema muy importante en la neutralidad, que es la diferencia entre polaridad y polarización, ¿no? La polaridad sería como día y noche, ¿no? Son dos lados de una misma moneda, ¿no? Sin embargo, la polarización sería todo es día, o la polarización sería todo es noche, ¿no? Luz y oscuridad, esa es una polaridad. La polarización será todo es luz, no quiero nunca ver la sombra, ¿no? ¿No? O lo opuesto, no todo es sombra, ¿no? Aquí entonces en la neutralidad es como que, podemos ver estos ejes de polaridad en donde me doy cuenta que no son dos, es una sola cosa, es luz y ausencia de luz, es día y ausencia de día, ¿no? Podría parecer que son dos cosas, día y noche, que son opuestos. No, es el mismo eje. Estamos hablando del mismo tema, así como cuando decía Tach, que ya lo puedes ver desde arriba, es de, ok, puedo ver que este eje es una cosa. Y cuando me voy a una polarización, pareciera que son dos cosas distintas. Entra la división.
Sí, a mí me parece en todo caso que estar en un estado de neutralidad, desde el punto de vista que nosotros lo estamos hablando, necesita un trabajo previo, ese trabajo que tú dices de autoconocimiento, o sea, cuando no te pierdes y sabes bien o tienes alguna idea, porque saber bien cómo somos en la vida y qué es lo que somos, es una pregunta que está desde Platón y desde antes hasta ahora, ¿no? Y es parte de nuestro trabajo también de autoconocimiento constante, de cómo nosotros nos vamos yendo hacia un lado, yendo hacia el otro y metiéndonos en el camino al medio. Pero cuando tenemos cierto trabajo de introspección, cierto trabajo de autocuestionamiento de nosotros mismos y de abrirnos a esa posibilidad, entramos en la flexibilidad y que eso nos da la posibilidad de ser neutrales, ¿cierto? ¿Qué piensan ustedes? Sí. Fíjate que no es coincidencia que venga después de la valentía, porque requiere esa valentía de estar en presencia. Y habíamos hablado de aquella frase de Albert Einstein de que su única pregunta era, ¿crees que el universo es un lugar noble? Y si tú tienes esa certeza, si tienes esa valentía, esa fe de poder saber que el universo es un lugar noble y quiere lo mejor para mí, entonces ya puedo estar más confiado en que si sucede o no sucede tal cosa, ya no tengo que estar esperando el resultado porque sé que lo que viene conviene, ¿no? Ya, exactamente. A mí me parece que estar en neutralidad es conscientemente desapegarse del resultado. No estar porque uno dice, ya, ok, voy a tomar esa voy a estar en esa neutralidad, pero quizás para esto. ¿Ya? Uno tiene de repente la intención de ser neutro, pero para conseguir algo. Pero en realidad la neutralidad real, cuando se siente bien en uno mismo, es cuando uno dice, no sabemos qué es lo que va a suceder. Oye, y aquí me encanta cuando dicen, dime. Ah, no, bueno, que es como esta rendición, ¿no? Nos rendimos a ellos y empezamos a confiar en, como dices, Homero, que lo que sea que vaya a suceder, o sea, que el universo es un lugar noble y que lo que sea que vaya a suceder, todo va a estar bien. Va a ser para mi mayor bien. Es una Por visión aquí la amplia de la realidad. resistencia, sí, de hecho, más honesta. Exactamente, porque si nos apegamos a uno u otro de las opciones o de un concepto, se me fue la palabra, pero como estructurado de nosotros mismos, de quiénes somos, no podemos vivir en neutralidad ni ver las cosas con neutralidad. Cuando nos abrimos y tenemos la certeza, y de eso mismo que estábamos hablando, alguna certeza de que hay algo más allá afuera, ¿no? O que no está allá afuera, o que está allá adentro. Toda esa conversación que a veces no nos lleva a ningún camino, porque a mí me estresa un poquito a veces pensar que todas las opciones son posibles. Pero, porque, ok, existe, porque el camino de la neutralidad es el camino de, ok, no somos totalmente este cuerpo, no es lo material, pero tampoco es lo inmaterial. Entonces, ese para mí es el amable camino del medio, considerar ambas opciones, que incluso cuando las digo, es un poquito como vertiginoso decirlo, porque es un nuevo conocimiento, o no sé, o es el real conocimiento, puede ser, sobre nosotros mismos y sobre lo que es la verdad, ¿no? Conforme vamos aumentando en la tabla de conciencia, se va disipando un sentido de identidad. Y en el 200, de verdad que ya no está lo que le llamaríamos comúnmente ego, porque estamos trascendiendo el miedo. Ya pasamos a un lugar en donde el miedo ya está abajo, estamos en estados de verdad. Entonces, la resistencia a estar en una neutralidad es cuando hay un yo. Cuando hay un yo que no se va a salir con la suya, un yo que va a sufrir, un yo que quiere algo, ¿no? Por eso hablábamos aquí de aversión y apego, ¿no? Que el budismo pues dice, bueno, pues esa es la razón del sufrimiento. Cuando uno ya está más en algo más, como mencionabas, más grande, más verdadero, ya de verdad puedo confiar. Palabras ya no empiezan a hacer tanto sentido, palabras como vida, muerte, peligro, pérdida, falsedad, todo eso ya aquí en la neutralidad son conceptos, ya no son parte de la verdad. Y entonces cuando alguien está en un verdadero estado de neutralidad es que ya no hay un yo que se vea afectado por estas situaciones, por eso es más...
factible que se pueda estar ahí. Cuando todavía hay un yo muy fuerte, una identificación con voy a sufrir o tengo un deseo que satisfacer, una necesidad no cumplida, no se puede estar en neutralidad porque hay una falta de objetividad, ¿no? Ahí estoy de verdad más hacia un lado de la balanza que hacia el otro. Y ahí justo que dijiste eso, perdón, dale Melissa, después lo agrego yo. Bueno, es que ahorita que nos estamos saliendo un poco de la parte de la falsedad de la tabla de conciencia y que estamos llevando ya como que todo a la verdad o a estados de conciencia mucho más altos. No me acuerdo haber mencionado en este programa los pilares de conciencia, entonces los pilares del ser. Entonces en los pilares del ser, ahí también es donde existen todos nuestras declaraciones, nuestras creencias, nuestros pensamientos, y como tú dices, Homero, pues los vamos dejando un poco atrás, vamos despidiéndonos de ellos, vamos deshaciéndolos para empezar a conectarnos mucho más con nuestro ser, y eso nos va a llevar, obviamente, a llegar a la neutralidad, a soltar toda esta mente que nos dice para acá, para allá, bueno, malo, feo, bonito, y más bien a dejarnos fluir y ver y acercarnos más a ser uno con el universo, que eso es como la meta, ¿no? Creo, digamos, por decirlo en palabras también del ego, como acercarnos más a la sabiduría interior, más bien. Sí, tal cual. Eso que estabas diciendo, Melissa, me lleva a nuestro primer capítulo de Voluta Podcast, que es el ser, que cuando entramos ya en estos estados de conciencia en los cuales nosotros hemos hecho todo el trabajo, todo el cuestionamiento, y por lo cual es la conversación, así empezamos esta conversación. Para estar en estos niveles de conciencia hay que hacer un trabajo, hay una responsabilidad, hay que mirarse a uno mismo valientemente. Por eso pasamos primero por la valentía, ¿cierto? Y por anga o por manga sucede en esta vida. En algún momento te llega que ese llamado del ser en la cual tú tienes que cuestionarte tú, por cualquier experiencia que estemos viviendo. Siempre nos llega el momento en que tenemos que cuestionarnos esos pilares del ser que, como tú dices, no lo habíamos mencionado, pero que son en base a los cuales nosotros trabajamos, que son las creencias, los pensamientos, las declaraciones, las fidelidades culturales que nosotros adquirimos y que somos inconscientes de ellas muchas veces, ¿cierto? Y nuestro lenguaje, sobre todo, cómo nosotros nos relacionamos con otro y cómo podemos hacer un cambio en él para subir en nuestro estado de conciencia. Entonces, en base a eso hacemos un trabajo y podemos elevarnos entonces la tabla de la conciencia. Ahora, debe haber personas que se elevan sin ningún trabajo también, ¿o no? Los iluminados que se quedan calladitos nada más y van acallando todas esas, los que meditan más. Esa es como una forma, Táchira, porque pues nosotros tenemos estos pilares o estas formas de actuar, pero no son más que formas limitantes de actuar. O sea, son las que hemos aprendido, pero en todo momento nos limitan. Entonces decimos que hacer el trabajo o hacer este proceso en el cual estamos nosotros en este momento, nosotros cuatro, decimos que está en valentía porque definitivamente es incómodo. A veces dicen, es que voy a terapia y después de platicar espero salir feliz y contento, pero más bien son situaciones retadoras para uno mismo, pensando durante tantos años que has tenido la razón. Entonces, digo, yo creo que este proceso definitivamente sí es estar en valentía y sí es decir, sabes que yo sí me siento en valentía y soy fanático de la verdad. O sea, no que yo tenga la razón, sino realmente cómo son las cosas. Y es muy bonito darse cuenta también que no tenemos la razón. De hecho, es bastante sanador y de hecho es bastante liberador saber que no tenemos la razón y que podemos vivir muy cómodamente volteando a ver otros lados y no estar limitados por nuestros pensamientos, nuestras creencias, nuestro cuerpo emocional, nuestro lenguaje, y más bien entender que nuestro lenguaje no es tan limitado porque decimos que si no podemos explicarlo o escribirlo o ponerlo en un PDF o ponerlo en un documento científico, entonces no tendría validez. Pero realmente si no está ahí, pues es porque no se puede decir con palabras y eso está bien también. Sí, tienes razón. Y no todo necesita, claro, no todo necesita tener como una explicación desde la lógica. Sí, una comprobación, un 1 más 1, este experimento que me llevó 1 año, 2 años, 3 años,
Hoy en día todavía, de hecho, estamos compartiendo un trabajo de David Hawkins en el cual tardó 20 años en estudiarlo y nosotros nos sentimos como alzados y decimos, no, es que estamos estudiando una tabla que duró 20 años el estudio y es maravilloso y es una forma de tener esta credibilidad en la que todavía vivimos, ¿no? Porque nosotros lo hacemos todavía con la tabla de conciencia de David Hawkins, pero la realidad es que es la forma en que nuestra mente puede empezar a desvanecer todo eso como poco a poco, e ir viendo la tabla, ir haciendo todo este trabajo que para muchos de nosotros pues, nos ha llevado años y creo que es un trabajo de toda la vida, no es nada más de un ratito y salgo bien contento, ¿no? Muchas veces salimos hasta tristes, enojados y confundidos y después de varios días se cae el 20. Sí, pero hay algo súper Claro. importante que dijiste que tiene que ver con tener la razón, que nos lleva al otro estado de conciencia que queremos hablar hoy día, porque cuando estamos en neutralidad y vemos esta situación o cualquier situación, cualquier situación, no desde los polos, sin querer tener la razón, él no tiene la razón, yo sí, o yo no tengo la razón, él sí, también me duele de alguna manera, entonces podemos ver una situación con neutralidad. Y cuando vemos una situación con neutralidad, entonces podemos empezar a aceptar que existen esas otras realidades. Y ahí nos vamos de lleno a el estado de conciencia de aceptación, ¿cierto? De es lo que es. Es lo que es estar en este lugar de calma con la realidad. Pero yo creo que algo muy importante que hay que marcar aquí, porque muchas veces se confunde y lo vemos con los clientes, es cuál es la diferencia entre aceptación y entre resignación y entre conformarse. Porque creo que, y ustedes, bueno, me dirán si ustedes lo han visto en sus sesiones, que muchas veces llegan clientes y a lo mejor nosotros también hemos estado ahí donde decimos, sí, pues ya lo veo, ya, me voy a aguantar, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya, está bien, lo voy a tomar así. Y entonces llega a confundir, estoy en aceptación, pero realmente, ¿cuál es la diferencia entre estar en esa aceptación y más bien como en esa aceptación radical de poder estar en calma y de poder ver qué es lo que está sucediendo, ver la realidad como es y estar ahí en calma? Y esto de el conformismo, esto de, bueno, me resigno y ya ni modo y está bien, lo acepto, pero ¿cuál creen ustedes o dónde ven que radica esta diferencia? En la Bueno, parte el conformismo, ¿quién va? Dale. Tú. Bueno, mira, el conformismo, claro, cuando uno está hablando de aceptación, llega el ego y dice, pero ¿cómo? O sea, vas a ser tan mediocre, vas a ser tan conformista, te vas a dar por vencido, eso es resignación, y es esa gran resistencia, ¿no? Entonces, la primera es, uh, la aceptación es un punto de partida, la resignación es un punto de llegada, ¿no? El conformismo es un punto de llegada, es hasta aquí llegué. Y ya no hay más, hasta aquí llegué, ya me doy por vencido con esto. La aceptación es, esto es lo que es, y de ahí puedo empezar a generar, ¿no? Es un punto de partida la aceptación, ¿no? Es decir, las cosas son como son, y estoy haciendo las paces con la realidad. Te pongo un ejemplo, es como que está lloviendo allá afuera. Bueno, yo tengo, digamos, de tres, ¿no? Puedo sufrir y mentirme que no debería estar lloviendo. El universo le importa un bledo, va a seguir lloviendo, ¿no? O sea, no le importa si me gusta o no me gusta la lluvia, si yo opino o no opino, que debería estar lloviendo, ¿no? Entonces, la otra, bueno, es neutral, ¿no? Es como que está lloviendo, da lo mismo, ¿no? Y la otra es la aceptación. ¿Cómo sé que debería estar lloviendo? Está lloviendo. Y desde ahí yo puedo construir, ¿no? Decir, wow, puedo disfrutar de en la lluvia, puedo sacar un paraguas, puedo, sí, ¿sabes? Y disfrutarlo porque simplemente estoy haciendo las paces con la realidad. Como se quería estar pasando, está pasando. Y ¿sabes qué me encantó, Mero? Esto de, es un punto de partida, porque yo creo que la transformación no puede llegar a nosotros hasta que no llega la aceptación, hasta que no estamos en ese estado de aceptar la realidad, estar en paz con la realidad. Cuando estamos en ese lugar, cuando nos podemos ubicar en ese lugar, es cuando podemos trascender y empezar esa transformación.
ese cambio que queremos en nosotros, ¿no? Que primero empieza adentro, con ese switch, con ese cambio de percepción, como dices tú, está lloviendo, bueno, puedo estar aquí de, bueno, no puedo salir porque está lloviendo, me voy a ensuciar, o estar de, bueno, qué bonito el día, qué padre que está lloviendo, hace tanto que no llueve, qué rico está el clima, voy a disfrutarlo. Entonces, ese cambio, ese switch en la percepción, que además luego empieza adentro, pero después empieza a verse también en el mundo, en nuestro mundo exterior, ¿no? Sí, yo creo que en todo caso, Es, para llegar a ese momento de aceptación, hay una clave que es súper importante, que es el momento en que realmente empiezas a soltar, a que no puedes apegarte a algo, a una idea, a un concepto, a un deseo, ¿cierto? De que uno quisiera que no estuviera lloviendo, quisiera que la otra persona se comportara de tal manera, quisiera que el mundo fuera todo pacífico y que, mira, un buen deseo, ¿eh? Que todo sea en paz y que todos nos amemos. Soltar incluso eso hace que nosotros estemos en un proceso de aceptación o entremos en un proceso de aceptación en el cual el mundo no es así, es como es hasta este momento. oye, ¿Qué pasó? me encanta un comentario que siempre hace Byron Katie, que dice, bueno, ¿quién necesita a Dios cuando te tenemos a ti y a tu opinión y tú sabes lo que debería estar pasando? Exactamente. Entonces, el proceso de aceptación es de mucha liberación, ¿cierto? De darnos cuenta de que no tenemos que cambiar a los demás para nosotros estar bien, de que no tenemos, de que las otras personas además no nos pueden dañar a nosotros. También un conocimiento de uno mismo, otros no me pueden dañar, por lo tanto, también acepto que las demás personas actúen como quieran, no tiene que ver conmigo. A mí me gusta la Claro, aceptación. y cuando aceptamos, dejamos de tomar las cosas personales. Creo que tiene mucho que ver con eso que estás diciendo, Tat. O Sí. sea, dejamos de ver que lo que sucede en la realidad o que lo que sucede con otros no es en contra mí, que no es personal, que no va dirigido hacia mí. Yo quiero poner a un paréntesis de una sesión que tuve y que encuentro interesante también a lo mejor poner algunos ejemplos de que muchas veces solamente la aceptación es mirar más la verdad sin interpretación. Entonces, o sin pensamiento, sin la mente, porque muchas veces solamente tienes que verlo, ver la verdad para que se disipen tus creencias y tus pilares, digamos, o la sombra, o como tú le quieras decir. Entonces, en esta sesión fue muy interesante porque esta persona me decía y tenía esta creencia de que las buenas esposas aportaban dinero a la casa. Entonces le digo, ok, ¿y tú eres una buena esposa? Y me dice, claro, a mí me lo ha dicho muchísimo mi esposo, que yo soy muy buena esposa. Y entonces le digo, ¿y tú aportas dinero a tu casa en este momento? Y me dice, no. Y le digo, entonces, pues, ¿cómo puedes creer eso, no? O sea, sí estaba mucho más cierto que ella era buena esposa, aunque no estuviera aportando dinero a la casa. Entonces, y esa era una situación de estrés para ella en ese momento muy grande, ¿no? Porque en realidad no estaba pudiendo aportar a la casa y sus creencias decían que sí, que eso era una buena esposa. Entonces, era una situación de muchísimo estrés y más bien lo que ella ocupaba eso, era solamente ver y estar en aceptación y seguir siendo la buena esposa que era aún y no aportando dinero a la casa, ¿no? Entonces muchas veces es tan simple como solamente verlo y entonces estar en aceptación es como mucho más amable para ella, para su esposo y para su casa misma, creo. Para todos, exactamente. Volvemos a este lugar, Mel, de empezar a quitar esto debería ser así, esto no debería ser así, esto es bueno, esto es malo, ¿no? Y cuando hacemos eso también nos empezamos a nos alejamos de la culpa cada vez más. Y nos alejamos de la culpa y también empezamos a tomar responsabilidad. Y nos podemos empezar a ver como la fuente creadora de nuestra vida. A mí me parece que estar en aceptación es un estado de conciencia muy óptimo. O sea, si uno está en aceptación, me gusta como, no es mi propósito del ser dentro de la tabla de la conciencia,
pero yo creo que es uno en los cuales yo me siento más cómoda. Cuando uno está en aceptación, mucha historia que se va, no hay historia de hecho, ya, ok, sucedió esto, es un hecho concreto, yo creo que ahí es donde nosotros podemos identificar claramente cuando uno está en aceptación, este es el hecho y cómo resolvemos o cuál es la decisión que tomamos, o es muy ejecutivo, es un estado de conciencia de mucha acción, creo yo, cuando uno está en aceptación. ¿Sí o no? Sí, dejamos la pasividad y, y yo creo que como decía Homero hace rato, o sea, dejamos de pelearnos con la realidad, dejamos la reactividad, empezamos a fluir en esta vida, ¿no? Entonces, como dices tú, bueno, sucede algo, pues sí, ya sucedió, pero ya pasó, no está aquí en este momento. Como, ¿por qué me voy a seguir torturando en este justo momento que no está sucediendo algo por algo que yo ya no puedo cambiar? Por algo que ya sucedió, ¿no? Y muchas veces, creo que todos hemos pasado por ese proceso y también lo vemos con los clientes, como que venimos cargando con todas esas historias del pasado. No las aceptamos, bien, cuando no las aceptamos, no nos permitimos ese momento de dejar ir y de que suceda la sanación, ¿no? Entonces creo que es bien importante empezar a ver la inocencia que hay en nosotros y la inocencia también que hay en los otros, ¿no? Muchas veces estamos culpando a los otros y nos metemos otra vez en esto, o sea, es que esta persona debería de hacer esto y no tendría por qué hacer el otro. Y no vemos que todos lo hemos hecho y todos hacen lo que hacen en determinado momento porque pues es lo que tienen, porque no pueden hacerlo diferente. Cuando dejamos de pelearnos con eso, ¡ay, qué libertad! ¡Qué calma! Yo ¡Qué creo que lo que tranquilidad! tú dices, Amy, con lo que tú dices, ahí cuando estamos en ese estado de aceptación y vemos que nos dejamos de pelear con los demás y que nosotros podríamos haber hecho lo mismo en esa misma situación, quizás tal vez en una de esas, da la posibilidad de, hay como un momento de igualdad, todos somos iguales, ¿no? En esa situación. O sea, todos, es como que no somos ni más ni menos en el contexto de la vida. Y eso también trae mucha paz, porque el sentirse superior es un gran trabajo porque tienes que mantenerlo y hay un montón de identidad que tienes ahí comprometida. Y el sentirse inferior también, bueno, también produce sufrimiento, obviamente, porque hay otros que son más, Ego. exactamente, puro ego, conversación de ego. Y cuando llegas a la aceptación de que quizás tú podrías haber hecho algo igual a esa persona si hubiese estado en la misma situación, entonces nos encontramos que somos iguales. Hay mucha, esa palabra me gusta, igualdad entre todos. En esta alineación con la realidad, de estar de verdad en el presente, o sea, de estar en lo que me toca, de estar es el máximo potencial. Aquí ya retomo mi poder. Ya no puedo estar en victimismo. En aceptación no puedo estar en victimismo porque no existen las víctimas en la aceptación. En aceptación ya no puedo estar en un lugar así deseoso. Esta es palabra clave, debería, pues, estar completamente en contra de la realidad, porque lo que debe estar pasando es lo que está pasando, ¿no? ¿Por qué? Porque está pasando, es así de sencillo. Entonces, por eso, aquí siempre meto mi metáfora del taxi, ¿no? O sea, si tú quieres ir a algún lado, pues solamente puedes de donde estás ahorita, ¿no? Si tú le pides al taxi que te recoja en el centro y tú estás acá en los suburbios, pues no vas a llegar nunca, ¿no? O sea, porque yo debería de estar allá, el taxi debería de recogerme aquí, pero bueno, pero primero, ¿dónde estás? En donde estás es donde tienes que estar. Y desde ahí puedes retomar tu poder, ahí tienes posibilidades. Si tú estás en un debería, si tú estás en el pasado, en el futuro, en una historia de comparación con algo que viste en Instagram, ¿no? Ahí no hay poder, ahí hay falsedad. En la aceptación, ahí ya tienes de verdad todo tu poder de vuelta, ¿no? Sí, claro. Oye, y la aceptación, yo siempre relaciono aceptación con Byron Katie, amar lo que es, ¿cierto? Y me parece que es como el super trampolín para los otros estados de conciencia que son amor, alegría, paz, iluminación. Y lo voy a unir todo esto con el entendimiento, que es el otro estado de conciencia que queríamos abordar hoy día, y que además lo veo como un punto crítico.
¿se acuerdan que valentía es un punto crítico para trascender a otro estado de conciencia? A mí me parece que dentro de las azules aguas de la verdad, el entendimiento es otro punto crítico, y que el mismo David Hawking señala como que los grandes pensadores de la historia, los grandes intelectuales de la historia, los grandes científicos de la historia, no han pasado de entendimiento para arriba. Y no han pasado de entendimiento para arriba porque... se quedan muy clavados en la razón muchas veces, ¿no? En la razón, en este mundo de datos y de información. Y lo que sucede aquí es que muchas veces cuando están tan clavados en eso no dan oportunidad al discernimiento. Entonces se quedan atorados ahí. Ya, ¿cómo así? ¿Qué opinan? A ver, pues explícate lo del discernimiento. Bueno, porque se quedan clavados tanto en este mundo de, y Mel, que aquí es nuestra bióloga y demás, o sea, se quedan tan clavados en este mundo de la razón, la materia, que no se permiten, que muchas veces no se permiten ver más allá, y se quedan, o sea, no pueden, se quedan demasiado clavados como en este mundo de la objetividad, ¿no? De lo que es, en los datos duros. No están en el mundo de las infinitas posibilidades, están en el mundo de lo que puedo hablar y escribir, eso es lo que es. Entonces, lo que mencionabas ahorita, 1 más 1 es 2, y no pueden ver, claro, ese mundo de infinitas posibilidades por estar clavados tanto en la objetividad y todo aquello que se puede probar. Exactamente, el método científico. O sea, si no es científicamente comprobado, entonces no sucede. A mí me da risa igual el científicamente comprobado. Yo sé que soy un poco majadera con los científicos, pero son frescos los científicos. Nos cambian toda la realidad. Primero era materia, ahora somos energía y no sé qué. Y así, no, todos lo probamos con el método científico. Y aún así, si uno les dice algo que está fuera de eso, que tiene que ver con la espiritualidad y con no probado científicamente, entonces no es verdadero. Encuentro que la ciencia es maravillosa de cualquier forma. La ciencia es muy maravillosa porque esto es ciencia también. Y gracias a que tenemos este gran trampolín de la ciencia. Yo eso lo pondría en duda. Sobre todo, los humanos somos anticiencia. O sea, no hay dos humanos iguales. Entonces no se puede aplicar el método científico a los humanos. Tú eres de los míos. No hay dos humanos iguales, entonces eso es contra el método científico, porque ¿cómo podría yo hacer un método científico con algo que no tiene algo contra qué compararlo y que sea en escala? No somos iguales. Bueno, ¿no? Hay algo inherentemente en nosotros. O sea, si lo pensamos desde un cuerpo, pues bueno, podrá haber cuerpos iguales, ¿no? Pero estamos hablando de la humanidad, ¿no? Entonces eso es muy anticiencia. Y el entendimiento de tener que entender, de tener que comprobar, tengo que tener una certeza. Bueno, estás haciendo de la ciencia un dios, una religión. Entonces, ahí no puedes estar en un estado muy trascendido, ¿no? Porque es bajo mis reglas, bajo una estructura lógica. Y esto requiere de verdad estar en ese lugar más allá de la lógica, que el ego no puede estar ahí, porque el ego es producto de la lógica. Es producto de la identidad, y este es un lugar más allá de eso, más allá de la identidad, más allá de la lógica, más allá de lo mesurable, ¿no? Ya estamos entrando en lo infinito. Cuando uno le pone una palabra, lo limita. Cuando uno le pone una escala, lo limita. ¿Por qué? Porque ya estás más allá de lo que puede ser mesurable, de lo que puede ser comprendido, ¿no? El entendimiento, por eso es ese punto crítico, porque hay unos niveles de entendimiento que están ya muy cerca de la frontera, en donde ya se disipa, ¿no? Como todo lo que va a dar al mar, ¿no? Que ya nada empieza a tener consistencia, forma, todo empieza a volverse uno solo. Homero, pero esa es una forma de ver el entendimiento, ¿no? Desde el punto de vista entiendo, y yo misma hice la relación con los científicos que lo dice David Hawking, pero hay otro entendimiento, o es el mismo entendimiento que no es, que no entiendo, que es entender que no, la mente que no sabe. Ese entendimiento de que realmente no sabemos, que mientras más tenemos ese conocimiento, entramos a ese punto de no retorno que tiene que ver con lo espiritual y que
no Y tiene que ver con acuérdate la que la razón. tabla de la conciencia es logarítmica, ¿no? Es como exponencial. Entonces, estamos pasando desde la aceptación, y bueno, aquí estamos en la frontera entre la aceptación y el entendimiento, y por ahí está la evolución, lo newtoniano, si sabes, los de Einstein, todas estas grandes mentes. Y bueno, de ahí a la próxima frontera son así, pero una escala impresionante, de crecimiento, ¿no? Entonces estas mentes que ya están más allá en donde está, bueno, ya estoy a gusto como saber, entre menos sé, soy más sabio. Bueno, se están acercando y acercando y acercando al siguiente punto crítico en donde ya se pasa del entendimiento, ¿no? Donde deja Y de haber entonces, entendimiento. claro, y entonces ahorita que hablas de todo esto de evolución y demás, Homero, el, yo creo que el punto de inflexión o el punto de partida o ese salto que dice Táchira es porque también es en este nivel donde dejamos ya atrás todo lo que tiene que ver con el tener, todo lo que tiene que ver con el hacer y empezamos a enfocarnos más en eso en lo que me estoy convirtiendo, en eso en lo que me estoy transformando, en este proceso justamente de evolución de mi ser. Y porque también está quedando atrás ese quien quiere saber, quien quiere entender, quién es ese que busca, ¿no? Eso también va quedando atrás. Sí, por eso yo creo que es el punto crítico en el que esa experiencia baja de nuestra cabeza, por decirlo de alguna manera, a nuestra corporalidad, a nuestro corazón, a nuestros intestinos, ¿no? Que es como todo más emocional, que es el ser que somos realmente. O sea, hasta las grandes mentes han determinado que sí, que nosotros somos seres emocionales, que hay una parte de nosotros en la cual el corazón manda al cerebro. Y ahí entonces vamos a arribita en la tabla de la conciencia, que es el amor, que no lo vamos a ver hoy día y que ya estamos en los 50 minutos, por lo tanto tenemos que terminar esta conversación que me parece que se me hizo corta con los 3 temas que abarcamos. Podríamos haber hablado mucho más del tema del entendimiento. Bueno, y ya para cerrar, ¿qué creen ustedes o qué han experimentado ustedes que sea como la mejor, bueno, no la mejor manera, pero la manera de poder llegar a estos estados, de poder estar en entendimiento, en esta aceptación de la realidad? Dale, Meli, Un signo de dale, Meli. interrogación. Vas o me Sí, vas a hablar. El signo de interrogación, ¿no? En el yo sé hay mucho apego, hay mucho sufrimiento, hay mucha limitación. En el estar abierto a lo que no sé, hay mucho crecimiento. Ahí es donde hay una cabida a sabiduría, a experimentar eso que sí eres. Fíjate que cuando le preguntas a un cliente, ¿quién serías tú si pudieras estar en la aceptación? La respuesta siempre es paz, alegría, amor, tranquila, gozoso. Y cuando regresan a la historia, cuando regresan a un yo que está con apego, que está pegado a algo, hay sufrimiento, ¿no? Y simplemente nos damos cuenta ahí de la gran diferencia. Estar en aceptación es estar en el estado más natural. Yo quería comentar, regresándome tantito y también igual cerrando, la parte de la ciencia con la espiritualidad, que la forma en que yo lo veo, yo creo que la ciencia es muy humana. Yo lo veo como que la ciencia es completamente humana, la ciencia sí acerca, sí nos acerca al entendimiento tal vez con la parte de los números, la población, los metros cuadrados, los porcentajes, los objetivos, las metas, las estadísticas, pero eso puede acercarnos al entendimiento en muchos lados, pero siempre de un lado muy humano y muy del ego y muy de la cabeza y muy de esta parte del razonamiento. Sin embargo, no tiene por qué estar peleado con lo que es Dios, porque Dios es todo junto, digamos, o sea, es todo junto, yo lo veo como el mar no se cuantifica, el mar no se mide, el mar es infinito,
y de ahí para arriba, el universo, los cosmos. Entonces, no está peleada la ciencia humana y la ciencia cuantificable de las especies o de los porcentajes y de las estadísticas con lo infinito que es Dios, el mar, los tierra, las rocas, las moléculas. Entonces, el quererlo intentar estudiar, pues nada más nos brinda entretenimiento e información, pero no significa que sea la verdad. Bueno, desde mi punto de vista también para cerrar, todo esto y mi trabajo mi trabajo, porque a mí me parece que es un trabajo llegar a esos, un trabajo muy amable en todo caso, llegar a estos estados de conciencia. La frase que a mí me resume todo eso, y lo que acaba de decir Mel y lo que acaba de decir Homero, es una frase de Byron Katie de su libro, el último libro que no me acuerdo cómo se llama, Una mente en paz consigo misma, creo que se llama. Maravilloso. Y que dice, todo es valioso, nada es real, que tiene que ver con ese amable camino del medio, ¿no? En el que consideramos que sí, que todo vale y que hay que considerarlo y disfrutarlo, pero nada es verdadero. Entonces, jugar con esa también dualidad que te lleva a la unicidad, me parece que es un camino para subir en los estados de conciencia. Un recordatorio que lo peor que puede suceder si vivo en completa aceptación es que nunca sufra. ¿Es que nunca? Sufra. Pues qué maravilla, ¿no? Claro, Bueno. qué maravilla. Y bueno, hemos llegado al fin de este programa, así que si les gustó, por favor, compártanlo y les recordamos otra vez que se suscriban al canal de YouTube, que nos sigan en Spotify y en Instagram como @somosgentevoluta. Nos vemos la próxima semana. Les mandamos muchos besos y abrazos. Les queremos.